Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia y el silencio, dos hombres caminaban sin cámaras, sin luces, sin fama, buscando a los que el mundo había olvidado. La Nochebuena había caído sobre las calles como un manto de terciopelo oscuro, húmedo y frío. Las vitrinas brillaban con luces doradas que se reflejaban en los charcos, pero había rincones donde esa luz jamás llegaba. Callejones sin nombre, puentes olvidados, esquinas donde el viento arrastraba periódicos viejos y donde el olor a humedad se mezclaba con el aroma lejano del pan recién horneado que salía de las casas cerradas. Allí, en esos espacios invisibles para quienes corrían hacia sus cenas familiares, habitaban los que la prisa había dejado atrás. Juan Pablo llevaba días sintiendo un peso extraño en el pecho. No era cansancio físico ni preocupación profesional. Era algo más hondo, algo que le quitaba el sueño y lo despertaba en madrugadas silenciosas con una pregunta insistente. ¿Para qué sirve todo lo que he logrado si mi corazón sigue vacío? Esa tarde de diciembre, mientras miraba por la ventana de su apartamento y veía a la gente comprando regalos envueltos en papel brillante, sintió una voz interior que no tenía palabras, pero que lo llamaba con urgencia. No era una voz audible, sino un latido profundo en su alma que le decía: sal, camina, busca. Enrique también había sentido ese llamado. Llevaba semanas cancelando compromisos, alejándose del ruido constante que rodeaba su vida. Se había vuelto más silencioso, más contemplativo. Esa noche, mientras las campanas de alguna iglesia distante comenzaban a sonar anunciando la llegada de la medianoche santa, recibió un mensaje de Juan Pablo que decía simplemente: ¿estás despierto? Necesito caminar. No hizo falta explicar más. Ambos sabían que algo los estaba moviendo desde un lugar que no podían nombrar, pero que reconocían como verdadero. Se encontraron en una esquina poco iluminada del centro, lejos de las zonas turísticas. No había guardaespaldas ni asistentes. Solo dos hombres vestidos con abrigos sencillos, gorros que ocultaban sus rostros y una mochila que cada uno cargaba sin que el otro supiera qué llevaba dentro. La lluvia había cesado, pero el pavimento seguía mojado, reflejando las pocas luces de farolas que aún funcionaban. Se miraron en silencio y asintieron. No necesitaban palabras. Comenzaron a caminar. Los primeros pasos los llevaron hacia un parque que durante el día se llenaba de niños jugando, pero que de noche se transformaba en refugio de quienes no tenían techo. Bajo un puente de concreto, entre cartones húmedos y cobijas raídas, encontraron a una mujer anciana acurrucada junto a dos bolsas de plástico que contenían todo lo que poseía en el mundo. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más antiguo, por años de soledad acumulada en su piel arrugada. Cuando los vio acercarse, sus ojos se llenaron de miedo. Estaba acostumbrada a que la miraran con desprecio, o que simplemente desviaran la vista como si fuera parte del paisaje urbano, invisible e irrelevante. Juan Pablo se arrodilló frente a ella lentamente, sin apuro, dejando que sus ojos se encontraran con los de ella. Enrique sacó de su mochila una manta térmica y un termo con chocolate caliente. Pero antes de ofrecerlo, ambos hicieron algo que la anciana no esperaba. Le preguntaron su nombre. Ella tardó en responder como si hubiera olvidado que lo tenía. Rosa, susurró finalmente, y en esa palabra había décadas de historias no contadas, de hijos que no llamaban, de navidades solitarias, de un mundo que la había borrado de su memoria. Juan Pablo tomó sus manos entre las suyas, frotándolas suavemente para darles calor, y le dijo con voz quebrada: Rosa, esta noche usted no está sola. Esta noche usted es importante. Esta noche usted es amada. Y Rosa lloró. Lloró con un sollozo profundo que parecía venir desde el centro de la tierra, desde un lugar donde el dolor y el alivio se encontraban por primera vez en mucho tiempo. Enrique la abrazó entonces, sin palabras, sosteniéndola mientras temblaba. Y en ese abrazo había algo más grande que la compasión humana, algo que no podía explicarse con lógica, pero que ambos sintieron. Una luz cálida que los envolvía a los tres, como si el cielo mismo hubiera descendido para estar presente en ese puente olvidado. Rosa se aferró a él como si se aferrara a la vida misma, y cuando finalmente se separaron, sus ojos brillaban de una manera distinta. No era solo gratitud, era esperanza recuperada, dignidad restaurada, humanidad reconocida. Siguieron caminando bajo la noche estrellada que ahora se abría entre las nubes dispersas. La ciudad parecía distinta desde esta perspectiva, desde las sombras donde habitaban los olvidados. Encontraron a un hombre joven sentado en la entrada de un edificio abandonado, con una guitarra rota a su lado y una mirada perdida. No pedía limosna, solo estaba ahí, existiendo sin propósito aparente. Cuando se acercaron, el joven levantó la vista con desconfianza. No quiero caridad, dijo con voz ronca. Solo quiero que alguien me vea.
Juan Pablo se sentó a su lado en el escalón frío. «Te veo», le dijo simplemente. «Veo a alguien que tiene un corazón que late, que tiene sueños que alguna vez fueron reales, que tiene una historia que merece ser escuchada». El joven se quebró. Comenzó a contar entre sollozos cómo había perdido su trabajo, su familia, su vivienda, cómo había intentado una y otra vez levantarse, pero la vida seguía empujándolo hacia abajo, cómo cada Navidad se sentía más solo que la anterior, cómo había dejado de creer que las cosas podían cambiar. Enrique escuchó cada palabra con atención absoluta, sin interrumpir, sin juzgar, solo acompañando con su presencia. Cuando el joven terminó de hablar, Enrique sacó su propia bufanda y se la colocó alrededor del cuello. «Esta bufanda ha estado conmigo en momentos importantes», le dijo. «Ahora quiero que esté contigo para que recuerdes que no estás solo, que tu vida tiene valor, que aún hay caminos por recorrer». El joven tocó la bufanda con dedos temblorosos y por primera vez en meses sonrió. Las horas pasaban y la medianoche se acercaba. Las campanas repiqueteaban a lo lejos, anunciando el nacimiento que los creyentes celebraban. Pero para Juan Pablo y Enrique, el verdadero nacimiento estaba ocurriendo en esas calles, en esos rostros que recuperaban la esperanza, en esos corazones que volvían a latir con propósito. Llegaron a un refugio improvisado bajo un viaducto donde varias familias se habían reunido. Había niños con mejillas sucias y ojos grandes, madres que trataban de mantener la calma fingiendo que todo estaba bien, padres con miradas cansadas que reflejaban la derrota de no poder proveer lo básico en una noche que se supone debe ser mágica. Los niños fueron los primeros en acercarse con esa curiosidad inocente que aún no ha sido corrompida por el cinismo. «¿Son ángeles?», preguntó una niña de no más de 6 años, con un vestido descolorido y sandalias rotas. Juan Pablo se arrodilló hasta quedar a su altura. «No, pequeña. Solo somos personas que vinimos a recordarles que son importantes». Enrique abrió su mochila y comenzó a sacar cosas. Mantas nuevas, alimentos enlatados, juguetes sencillos que había comprado en una tienda de paso sin pensar mucho, solo siguiendo ese impulso del corazón que lo había sacado de su casa. Pero lo que realmente transformó ese momento no fueron los objetos materiales, fue lo que vino después. Juan Pablo comenzó a abrazar a cada niño, uno por uno, mirándolos a los ojos y diciéndoles algo personal, algo que hacía que cada uno se sintiera único y especial. «Tienes una sonrisa que ilumina la noche», le dijo a uno. «Tus ojos son valientes y fuertes», le susurró a otra. Enrique hizo lo mismo con los adultos, abrazando a las madres que lloraban de agradecimiento, estrechando las manos de los padres que recuperaban un poco de dignidad al ser tratados como seres humanos y no como problemas sociales. Y allí, bajo ese viaducto frío y olvidado, sucedió algo inexplicable. La atmósfera cambió, el aire se volvió más cálido, las miradas se suavizaron, los niños comenzaron a reír, las madres sonrieron. Los padres respiraron profundo, como si hubieran estado conteniendo el aliento durante meses y finalmente pudieran exhalar. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. Uno de los hombres del refugio, un señor de manos callosas y mirada noble, se acercó a Juan Pablo. «No sé quiénes son ustedes», le dijo con voz emocionada, «pero esta noche nos devolvieron algo que habíamos perdido. La fe en que todavía existe bondad en el mundo». Juan Pablo negó con la cabeza. «No les devolvimos nada, solo les recordamos lo que siempre han tenido, valor, fuerza y un lugar en este mundo que nadie puede quitarles». Siguieron su camino mientras las campanas seguían repicando. Encontraron a más almas olvidadas, un adolescente que había huido de casa porque no era aceptado, una pareja de ancianos que vivían en su auto porque la pensión no alcanzaba para la renta, una mujer con un bebé en brazos que temblaba bajo una manta insuficiente. A cada uno le ofrecieron lo único que realmente importaba: presencia, atención, amor incondicional. No era caridad, era reconocimiento mutuo de humanidad compartida. Era recordar que todos, absolutamente todos, somos dignos de ser vistos, escuchados y abrazados. Cuéntame en los comentarios desde qué país escuchas esta historia. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Juan Pablo y Enrique se encontraron caminando de regreso por calles ahora completamente desiertas. Sus mochilas estaban vacías, sus cuerpos estaban cansados, pero sus corazones latían con una plenitud que nunca antes habían experimentado. Se detuvieron en una plaza pequeña donde una fuente ya no funcionaba, pero que conservaba cierta belleza melancólica. Se sentaron en el borde de concreto y permanecieron en silencio durante largo rato, procesando lo que habían vivido. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo finalmente Enrique, mirando al cielo donde las últimas estrellas comenzaban a desvanecerse ante el amanecer. «Salimos esta noche pensando que íbamos a ayudar a otros, pero creo que los que fuimos transformados fuimos nosotros».
Juan Pablo asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Toda mi vida he buscado significado en lugares equivocados. He perseguido aplausos, reconocimiento, validación externa. Pero esta noche, en los ojos de Rosa, en la sonrisa de ese joven con la guitarra rota, en los abrazos de esos niños, ahí encontré algo real. Encontré propósito. No hablaron más. No hacía falta. Ambos sabían que algo había cambiado en ellos de manera irreversible. Ya no podrían volver a sus vidas anteriores sin llevar consigo la marca de esta noche. Ya no podrían ignorar a los invisibles. Ya no podrían caminar por las calles sin ver realmente a quienes las habitan. Esta Nochebuena les había enseñado que el verdadero milagro de la Navidad no ocurre en las mesas decoradas ni en los regalos envueltos, sino en el momento exacto en que un corazón decide abrirse a otro, en que una mano toma otra mano con ternura, en que un abrazo borra temporalmente las fronteras que separan a los que tienen de los que no tienen. Cuando el sol comenzó a asomar tímidamente entre los edificios, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, ambos supieron que debían regresar a sus realidades cotidianas. Pero también supieron que algo había nacido en ellos esa noche, algo que no permitirían que muriera con el pasar de los días. Habían descubierto que la fama, el éxito y el reconocimiento público son efímeros y vacíos cuando no están fundamentados en algo más profundo. Habían aprendido que la verdadera grandeza no se mide en escenarios ni en multitudes que aplauden, sino en la capacidad de arrodillarse ante quien sufre y decirle con hechos: «Te veo, importas, eres amado». Rosa despertó esa mañana bajo el puente con la manta térmica cubriéndola y el termo vacío a su lado. Por un momento pensó que había soñado todo, pero cuando tocó la manta y sintió su calidez, cuando recordó los ojos llenos de compasión de esos dos extraños, supo que había sido real. Y por primera vez en años decidió levantarse y buscar el centro de ayuda que alguien le había mencionado meses atrás, pero que nunca había tenido el valor de visitar. Esa noche había recuperado algo esencial, la creencia de que todavía merecía una oportunidad. El joven con la guitarra rota encontró trabajo una semana después. Guardó la bufanda que le habían regalado como un tesoro, y cada vez que la miraba recordaba las palabras que le habían dicho: «Tu vida tiene valor, aún hay caminos por recorrer». Y cuando las cosas se ponían difíciles, cuando la tentación de rendirse volvía a visitarlo, tocaba la bufanda y encontraba fuerzas para dar un paso más. Los niños del refugio hablaron durante días sobre los ángeles que vinieron en Navidad. Sus madres, más pragmáticas pero igualmente conmovidas, comenzaron a organizarse para ayudarse mutuamente, formando una red de apoyo que eventualmente les permitió salir de las calles. El recuerdo de esa noche les había demostrado que la solidaridad no es un concepto abstracto, sino una fuerza real capaz de transformar destinos. Comparte este mensaje para que más personas recuerden que un abrazo también puede ser un milagro. Juan Pablo y Enrique nunca hablaron públicamente sobre lo que hicieron esa Nochebuena. No buscaron reconocimiento ni publicaron fotografías. Guardaron esa experiencia en lo más profundo de sus corazones como algo sagrado que no necesitaba ser compartido con el mundo entero, sino vivido en silencio y repetido en la práctica constante, porque habían comprendido que el verdadero acto de amor no busca testigos ni aplausos. El verdadero acto de amor simplemente ama, sin condiciones, sin expectativas, sin necesidad de validación externa. Cada vez que volvían a caminar por las calles de cualquier ciudad, ya no podían ignorar las historias escritas en los rostros de quienes habitan las sombras. Veían más allá de las apariencias, más allá de las etiquetas sociales, más allá de los prejuicios que la sociedad construye para sentirse cómoda ante el sufrimiento ajeno. Veían almas, historias, dignidad oculta bajo capas de dolor y olvido. Y cuando podían, cuando la vida les daba la oportunidad, repetían el gesto. Un abrazo, una conversación, un momento de presencia plena que recordara a alguien que no estaba solo en este mundo. Aquella Nochebuena les enseñó que los milagros no son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física. Los milagros son decisiones humanas de actuar desde el amor cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Los milagros son abrazos que devuelven la esperanza, palabras que restauran la dignidad, presencias que disuelven la soledad. Los milagros ocurren cada vez que alguien elige ver a otro ser humano realmente, sin filtros, sin juicios, solo con compasión pura y genuina. El mundo sigue girando y las desigualdades persisten. Las calles siguen albergando a los olvidados y las sociedades siguen construyendo muros invisibles entre quien y quienes no tienen. Pero desde aquella noche, al menos 2 corazones fueron transformados, y esos 2 corazones tocaron otros corazones, que a su vez tocaron más corazones, creando ondas expansivas de compasión que continúan extendiéndose en direcciones imposibles de rastrear. Porque así funciona el amor verdadero.
no se detiene en quien lo recibe, sino que se multiplica y se expande, creando una red invisible de luz que conecta a los seres humanos más allá de las diferencias superficiales. La verdadera lección de aquella Nochebuena no fue que dos hombres famosos hicieron algo bueno. La verdadera lección fue que dentro de cada ser humano, sin importar quién sea o de dónde venga, existe la capacidad de transformar el mundo de alguien más con un simple gesto de amor genuino, que no hacen falta recursos ilimitados ni poder extraordinario para crear milagros, que a veces basta con detenerse, arrodillarse, mirar a los ojos a alguien que sufre y decirle con toda la sinceridad del alma: te veo, importas, no estás solo. Y mientras las estrellas siguen brillando sobre ciudades que duermen, mientras las campanas siguen repicando anunciando esperanzas renovadas, mientras los olvidados siguen habitando las sombras esperando que alguien los encuentre, la invitación permanece abierta para cada uno de nosotros. La invitación a convertirnos en luz para quienes caminan en oscuridad. La invitación a ser el abrazo que alguien necesita para recordar que la vida aún vale la pena. La invitación a creer que los milagros existen, no porque desciendan del cielo como magia inexplicable, sino porque nacen en corazones valientes que deciden amar cuando el mundo ha elegido olvidar. Aquella noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia y el silencio, dos hombres caminaron sin cámaras, sin luces, sin fama, buscando a los que el mundo había olvidado. Y al encontrarlos, al abrazarlos, al reconocer su humanidad compartida, todos fueron transformados. Porque el verdadero milagro de la Navidad no está en los regalos que se dan ni en las cenas que se comparten, sino en el momento exacto en que un corazón toca a otro corazón y le recuerda que nadie, absolutamente nadie, debería caminar solo por este mundo.